Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confiados. Estamos felices de estar nuevamente contigo este domingo y hay un tema que queremos conversar hoy que nos apasiona mucho y me gustaría que tú nos cuentes de qué vamos a hablar. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios me ve, un capítulo muy importante y pues para empezar quiero traer una noticia de una actriz muy famosa, se llama Megan Fox, la cual sufre de una enfermedad psicológica que se llama dismorfia corporal. La gente se preguntará, bueno, ¿por qué estamos viendo o hablando sobre esta actriz? Y es que ella tiene una condición psicológica la cual no le permite verse como ella en realidad es decir, que si es muy bonita, pues ya no se ve tan bonita, ¿no? Sí, es que creo que ya el término dismorfia nos está hablando de algo que está siendo modificado, no está teniendo, digamos, el origen o no se está viendo como de origen es. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Como hijos de Dios no tenemos una identidad, realmente no podemos ni siquiera vernos como el Señor nos ve. Y de ahí parte todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, porque mientras estemos con, digamos, esa identidad rota o esa manera de vernos distinta, tan diferentes, porque a veces nos vemos tan distintos a como realmente Dios nos ve, pues nuestras decisiones nunca van a ir cercanos quizás al propósito que el Señor nos ha entregado desde que vinimos a este mundo. Entonces es ver cómo esa distorsión de nuestra identidad y de la manera que el Señor nos ve nos hace equivocarnos porque nos alejamos de su voluntad. Amor, leyendo sobre esta enfermedad psicológica, se dice que el 3% de la población mundial sufre de esta enfermedad. Pero ya la misma vez que iba leyendo, yo dije como que, wow, no solo es el 3% que sufre de la enfermedad, de que como es, no se puede ver. Y es que la sufren todos aquellos que no conocen al Señor, son todos aquellos pues que no logran verse en realidad como Dios los ve, en realidad con el propósito por el cual fueron traídos a este mundo. Y lo mismo nos pasó a nosotros, porque a mí yo me acuerdo que pues cuando comencé o antes de conocer al Señor, pues había muchas situaciones, muchas cosas en mi vida. Yo siempre me veía como aquella persona que no tuvo papá, pobrecito yo que no tuvo un papá. Entonces es como me veía desde un punto de vista como víctima. O sea, Okay. y no fue el propósito por el cual el Claro. Señor me envió al mundo. El Señor no me dijo, Leo, ve al mundo a ser una víctima, a quejarte porque Sí. nunca tuviste padre. Entonces es algo que me llama mucho la atención de ver como que cuando no conocemos a Dios nos ponemos un nombre o nos ponemos una etiqueta para que seamos reconocidos de tal manera. Sí, mira, escuchando y viendo el tema del que estamos hablando, pienso en lo que dice el capítulo de Lucas 8, donde nos cuenta la historia de la mujer del flujo de sangre, que es una mujer que en la Biblia ni siquiera le dan el nombre. O sea, ella es conocida como la mujer del flujo de sangre y eso era una enfermedad. O sea, básicamente era una etiqueta que era su nombre. O sea, se volvió tan parte de ella esa enfermedad que ya se dejó de llamar como ella se llamaba y ahora era la mujer del flujo de sangre. Lo que más me llama la atención de eso, y es lo que tú comentabas, es que a veces vivimos situaciones en nuestra vida. Muchas veces somos inconscientes de que eso lo hemos arraigado, que lo hemos vuelto parte de nuestra identidad. Y lo que hemos escuchado de nosotros o las circunstancias que hemos pasado nos llevan a crear nosotros esa propia etiqueta que muchas veces no hace falta que otro te la diga. Tú mismo te etiquetas y no, yo no puedo hacer esto porque yo no estoy capacitado. Yo no puedo verme de esa manera porque yo no soy así. O sea, siempre optamos por lo malo. Siempre tratamos de ser duros con nosotros mismos. Y fíjense, esta historia lo demuestra. Ella era la mujer del flujo de sangre. No sabemos su nombre. Pero lo más importante y lo más bonito de esta historia es que esa mujer tuvo fe. Y esa fe la llevó a tomar una decisión y fue buscar a Jesús. Y cuando ella estuvo cerca de Jesús, ahí pasó algo. Y el capítulo, la historia, nos cuenta que ella solo tocó el borde del manto de Jesús y eso fue suficiente para ser sana. Pero lo más maravilloso de esta historia no es que solamente ella tuvo que ir a la acción. O sea, ella tuvo que tomar una decisión y decir, ok, ya yo sé que yo tengo esta etiqueta, digamos que ella no pensaría esta etiqueta, ella diría, yo estoy enferma, ya he gastado dinero, he consultado médicos. Yo me imagino a esa mujer desesperada como hacemos nosotros cuando estamos en cualquier circunstancia, agotando todas las posibilidades. Y cuando ella llega y reconoce, ya yo no puedo hacer nada más, ¿qué puedo hacer? Ella había escuchado de Jesús, así somos nosotros. Sabemos que alguien está allí, pero lo dejamos como última opción muchas veces. Y ella fue, se acercó a él, tomó la decisión de buscarlo y bastó con que ella tocara el borde de su manto para ser sana. Pero él le dice de vuelta, hija, tu fe te ha sanado. Quiere decir que además de acercarnos a él, necesitamos creer que él es la fuente de sanidad, de lo que sea, que en él vamos a tener identidad, que es él el único que sabe lo que nosotros tenemos, lo que necesitamos y quién realmente somos.
Cuando yo me empecé a ver como realmente Dios decía que yo era, por muchos años yo creí que yo era una Andrea, que todo lo que estoy viviendo hoy yo no lo podía tener. Y no era porque yo sintiera que no me lo merecía, honestamente sentía que me lo merecía, pero decía, no sé cómo lograr eso. O sea, no sé cómo sentirme, como puedo ver a la gente que me da admiración lo que estoy viendo que viven. Y no estoy hablando de que tenga una vida perfecta, pero sí decía, yo no sé hablar, o a mí me cuesta comunicarme, o yo vengo de padres divorciados, o sea, esto es lo que yo conozco. Pero cuando llego a Jesús, Él me dice, ya va, eso es las etiquetas, eso es de donde los errores de otras personas no te pueden limitar a ti a lo que yo quiero hacer contigo. Y yo te veo, y me empezó a decir cómo me ve, y cuando yo me adopté, dejé que Él me tomara como hija y me mostrara esa identidad, me pusiera su apellido, mi mentalidad cambió y obviamente mi forma de comportarme cambió. Sí, hay también muchos personajes bíblicos, por ejemplo, los leprosos muchas veces eran conocidos como los leprosos, esas personas que eran rechazadas. Y es algo muchas veces que nosotros hemos vivido situaciones en nuestra vida las cuales pues tal vez nuestros padres, tal vez alguna persona de autoridad, algún maestro de la escuela pues te puso un nombre de decirte pues tú eres un tonto, no lo vas a lograr, no vas a poder salir de donde estás, tú estás destinado a hacer esto. Entonces muchas veces es lo que nosotros creemos, pero no, esa no es la verdad por la cual Jesús te ha traído a este mundo. El Señor vino a morir por nuestro pecado, pero también vino para darnos un propósito de vida y que nosotros podamos continuar su reino aquí en la tierra, ¿no, amor? Yo creo que, como le decía anteriormente, muchas veces el hecho de no tener papá me hacía a mí ver como víctima, y cuando no podía perseverar en ciertas situaciones de mi vida, que no podía, no voy a decir lograr el éxito, pero que no podía lograr la finalidad de lo que estaba haciendo, yo siempre decía, porque no tuve papá. Entonces ahí simplemente era algo como que, porque no tuve papá le pasó esto, porque no tuvo papá le pasó aquello. Pero también me pasó de la misma forma que tú, cuando yo acepté al Señor en mi corazón y le comencé a orar y preguntarle, Señor, ¿cómo tú me ves a mí? O sea, ¿qué hay en mí por lo cual tú me amas? Porque yo soy un pecador, yo he cometido tantos errores. Hay un tema que me llama mucho la atención, y cada vez que le presto atención a ese inicio de Alex Zurdo, dice, dime qué fue lo que viste en mí que yo no lo pude ver. Entonces, en realidad, muchas veces decimos, cuando descubrimos en realidad cómo el Señor nos ve y cómo el Señor te llama, cómo te da ese valor, cómo te añade ese valor a tu vida como hombre, como mujer, y decir como que, wow, ahora este es el mismo valor que yo le voy a dar a mi esposa. Y ahora yo puedo ver cómo el Señor ve a mi esposa, cómo mi esposa la llama. No porque ella un día se levantó y pues pensó eso. Leer la palabra nos da esa identidad de hijo, nos da esa identidad de esposo, nos da esa identidad de amigo, de hermano, de novio, y pues pare de contar. Sí, es que diste en el punto, y es que para nosotros saber cómo Dios nos ve, nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos a las voces de todo el mundo. Tenemos que cerrar nuestros ojos al querer compararnos con lo que está de moda, con la persona que ha logrado más éxito. Esa no es la realidad. O sea, hay mucha gente que vamos a ver sus vidas y vamos a creer, tiene la vida perfecta. Pero realmente tú no conoces qué está pasando en el corazón de cada persona, qué circunstancia. O sea, y de esto podemos hablar millones de veces. Ahorita en las redes sociales vemos cómo tantas personas aparentan tener vidas perfectas, y realmente cuando vienen situaciones difíciles vemos los resultados. Gente que toma malas decisiones, que tiene depresión. ¿Por qué? Porque realmente cuando no conocemos a Dios, basamos nuestra vida en los logros de este mundo. Pero esas son cosas de momento. Pero cuando nosotros nos podemos ver como el Señor nos ve, van a seguir viniendo circunstancias, van a venir viniendo dificultades. O sea, eso no va a faltar. Pero es que ya tú no eres la misma persona. Y tú decías algo que es totalmente cierto, y es el hecho de que es en la palabra. Por eso te decía, nuestros ojos enfocarlos en la palabra, nuestros oídos que sea para oír la palabra del Señor. Porque cuando tú lees la Biblia te dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, si para nosotros Dios es perfecto y Él nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos hizo nosotros somos lo más parecido que hay a Él. Ahora, muchas veces nosotros nos desviamos de esa imagen y semejanza porque no nos creemos dignos, porque simplemente no hemos abierto la palabra y decir, ok, si tú me hiciste como tú, ¿cómo eres tú? O sea, ¿qué cosas haces tú? Tú perdonas, tú eres considerado, tú eres servidor, tú eres el último, tú no te ponías tú de primero ni a exaltarte, sino al contrario, te humillabas para hacerte pequeño, y eso te engrandecía. Cuando nosotros empezamos a conocer eso y decimos, ok,
esto es lo que yo debo hacer, porque es que así me hizo él, a su imagen y semejanza, así me ve él. Eso te cambia la mentalidad y también te hace sentir valioso. Y hay algo que tú decías, y lo quiero resaltar mucho, porque tú dices, por mucho tiempo venían cosas a mi vida donde yo decía, esto me pasa por no tener un papá, pero yo que tengo tanto tiempo contigo, sé que no es algo que cualquier persona podía notar, porque por el contrario, tú eres una persona que demuestra mucha seguridad y quien lo ve desde afuera no va a creer que ese pensamiento está en ti. O sea, al contrario, creo que muchas veces, como tú por mucho tiempo lo hiciste, al no tener a Dios, creamos como una coraza. Totalmente. De decir, esto, no, a mí eso no me dolió, yo voy a avanzar con eso, pero en el fondo, esa etiqueta de que no, Leo no tuvo papá, del no huérfano. tuvo papá, exacto, esa orfandad te arrastra por mucho tiempo, y aún en lo íntimo, aunque tú no se lo digas a nadie, ese mismo sentimiento, esa emoción te invade en muchos momentos y te impide llegar a lo que realmente Dios quiere. Pero cuando mi esposo, el Señor le da esa paternidad y Él te la dio por mucho tiempo, solo que tú no la habías tomado. Exactamente. Cuando ya tú dices, sí, yo sé que yo no tengo un papá físico, pero tengo el mejor papá de todos, o sea, tengo a Dios para mí, y te apropiaste de esa paternidad, ¿cómo empezaste a sentirte diferente? Nosotros ahorita podemos enfrentar cualquier circunstancia y la actitud de mi esposo es, quédate tranquila porque Dios está al control. Y eso lo hace uno cuando uno dice, me está pasando tal cosa, no, pero es que yo tengo un papá que yo sé que yo levanto el teléfono y ahí está, o sea, yo no tengo duda. Entonces es importante no solo conocer la palabra, sino abrir nuestro corazón y tomar esa visión del Señor para nosotros y podernos ver como Él nos ve, porque eso va a traer cambios. Así es, ¿no? Y mujer y hombre que estás viendo esto, tal vez estás pasando por situación difícil en tu matrimonio o en tu vida, capaz pues estás en adicciones o tu esposo o esposa te está haciendo infiel y pues ahora tú estás en una posición donde te sientes fea, donde te sientes feo, donde sientes que no vales, que no tienes ningún valor en tu vida. Eso es lo que el enemigo quiere traer a tu vida, que tú puedas desviar tu mirada a lo que realmente es importante y es como Dios te ve. Porque a pesar de las situaciones, Dios nunca, ¿verdad?, quiere que esto pase en nuestras vidas, pero Él simplemente va a permitir tal vez que situaciones como esta sucedan para que nosotros podamos llegar a sus pies. No es la finalidad de lo que Él quiere hacer, porque Él quiere que nosotros lo hagamos en amor, que lo hagamos porque nosotros pues queremos hacerlo por decisión propia, pero es tan grande su amor y su misericordia que muchas veces permite que pasen estas situaciones difíciles en nuestras vidas para que nosotros podamos decir, pues sí, yo tengo un Padre Celestial que me ama y que me cuida, pero yo nunca lo pude ver. Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios de nuevos comienzos y Él siempre está allí a la espera, tocando tu corazón para que tú se los puedas abrir. Y pues yo recuerdo que cuando pasaba por un proceso personal con respecto a las drogas, yo me veía como un drogadicto. O sea, ese era el nombre que yo me había puesto en ese momento y hasta por algún momento comenzó a ser como hasta divertido. O sea, lo comencé a ver ya como normal, a tal punto que ese nombre se arraigó tanto en mi corazón que yo jamás pensé que podía salir de esa situación o jamás podría quitarme ese nombre. Entonces, muchas veces en las relaciones se dan ese tipo de nombres. Tú eres una mantenida o tú eres un mantenido o tú eres esto y tú dices, wow, pero si yo trabajo tanto, trabajo fuertemente, capaz no gano dinero como él, capaz no gano dinero como ella, pero siempre, ¿verdad? La intención es tratar de desviar tu mirada y que tú no puedas ver como tu Padre que te ama y que te adora, pues no puedas verlo. Sí, totalmente. Y volviendo a lo que les decía de la mujer del flujo de sangre, porque creo que esto es una historia que nos lleva mucho a saber o a identificar cómo Dios es y cómo Él nos ve a nosotros. Me llama mucho la atención que en esta historia podemos ver que ella era una mujer que dice la palabra que tenía 12 años padeciendo de esa enfermedad. O sea, y nosotros muchas veces somos así. Tenemos toda nuestra vida, tenemos años, y no hace falta que sea algo de mucho tiempo, algo que ya tú sabes que has luchado en tu fuerza, que tú has intentado y no sales de esa situación, así como mi esposo compartía el proceso de las drogas. Llega un punto donde tú dices, yo solo no puedo. Pero ¿por qué pasa todo esto? Esa mujer no había buscado a Jesús antes. O sea, ella había intentado todo por su cuenta. Ella había ido a médicos, estoy segura que todo lo que ella pudo hacer lo hizo y no sucedía nada. Pero hay algo diferente
cuando nosotros lo buscamos a Él. Y es entender que a Dios nada lo limita. Y yo quisiera que hoy te llevaras de este podcast que Dios no es un Dios que está en los cielos y que nada más Él está en la iglesia cuando adoramos o cuando nosotros hacemos un rezo. Eso no existe. O sea, Él no quiere palabras vanas. Él está en todo momento. En este momento donde estamos nosotros, donde estás tú, está Él. Y Él quiere nuestro corazón, quiere que nosotros seamos genuinos. Él no busca gente perfecta. Hace días yo leía la palabra porque digo, uno sigue aprendiendo, o sea, conocemos del Señor, pero obviamente somos imperfectos. Por eso la gloria siempre va a ser de Él. O sea, aun cuando somos tan imperfectos, Él nos ama. Y yo leí, yo, Señor, hay cosas en las que quiero ser mejor, quiero más de ti, enséñame. Y abro la palabra y veo donde Él le dice, que cuenta que los fariseos le dicen, ¿por qué Él se sienta a comer con pecadores? Y dice Él, yo no vine por sanos, yo vine por enfermos. Son los enfermos los que necesitan sanidad. Yo decía, wow, o sea, el Señor me está diciendo aquí, yo no quiero, o sea, no necesito que tú seas perfecta, porque si tú eres perfecta, no me necesitas, ¿verdad? Vas a estar bien sin mí, pero como tú estás enferma o tú eres pecadora, tú no eres perfecta, tú necesitas de mi gracia. Y ahí es donde vemos, bástate en mi gracia, que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Nosotros vamos a ser débiles, nosotros vamos a enfrentar circunstancias. Nuestra manera de ser siempre se inclina hacia lo que nos falta. Pero cuando nosotros caminamos con el Señor, esa mentalidad desaparece. Porque yo recuerdo que yo antes no me podía ver como me veo ahora. No sé, o sea, yo podía reconocer cosas que habían en mí que yo decía, sí, esto de mí me gusta, pero eran más las cosas que no me gustaban que las que me gustaban. Y cuando yo empiezo a notar, porque yo le pedía, Señor, muéstrame cómo tú me ves. Y Él me iba revelando y yo anotando, que tú me ves así, pero es que yo no me puedo ver así. O sea, tú dices tantas cosas lindas de mí que yo todavía no me creo. Y empecé a tomar esas palabras por fe. Yo decía, ok, si tú me ves así, yo me tengo que ver así. Y un día recuerdo que en esas situaciones donde nosotras quizás nos podemos comparar, el Señor trae un pensamiento a mí y es el hecho de que sí, tú estás diciendo que tú me amas, pero tú te estás quejando de cosas de ti y quien te creó a ti fui yo. O sea, que tú te estás quejando de lo que yo hice. O sea, que yo me equivoqué cuando te hice a ti como te hice. Y yo dije desde ese día, wow, o sea, yo estoy hablando de un Dios que amo, yo adoro, yo te canto y yo lloro y te digo que tú eres lo mejor, que me hace feliz conocerte, que has cambiado mi vida, pero todavía no me puedo ver como tú me ves porque quiero o tiendo a ver qué es lo que me falta. No, yo tengo que, como tú me hiciste, con virtudes, con defectos, porque en esos defectos también te veo, darte gloria y honra y aceptarme como yo soy. Y quiero, para dejarte que tú nos compartas un poco, decir algo. Cuando hablo de aceptarme, no es que, bueno, me voy a quedar en mi error porque así me hizo Dios. No. Pero hay cosas, o sea, actitudes de nosotros que vienen de nuestro temperamento, de nuestra crianza, y aún en eso el Señor está consciente. Pero ¿qué quiere Él? Que yo, Andrea, que tú, Leo, tomemos una decisión. Ok, yo sé que esto no lo vengo haciendo bien. Señor, dame tú tus fuerzas. Yo voy a poner por obra lo que tú me estás pidiendo. Pero voy a aceptar aquellas cosas donde quizás Dios no me dio el talento de cantar. Me encanta cantar y mi esposo me echa broma. Yo puedo prender el radio bañándome y voy a cantar a todo pulmón. Pero no me vas a ver en un sitio público cantando a todo pulmón porque no es mi don, no es mi talento. Y eso lo acepto, Señor. No me voy a quejar. Aplaudo y me gozo en la gente que veo que canta lindo, que adora al Señor, pero eso no me impide que el día de mañana yo estoy en la iglesia, yo canto a todo pulmón, yo lo estoy haciendo para mi Señor, pero no puedo renegar de lo que me falta a mí por compararme con alguien más, porque estaría quejándome de Él. Sí, yo le digo que cada vez que ella canta hacia todo el pulmón que la escucho, le digo, debe estar el Señor en el cielo. Pero bueno, mientras estabas hablando, viene a mi cabeza pues una historia del comienzo de todo, y es en el Génesis, cuando el Señor crea a Abraham, lo hace dormir en Adán, perdón, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, yo voy a hacerle una ayuda idónea. Y es allí donde nace Eva. Entonces, ver que ese fue el nombre que Dios no solo le dio a Eva, le dio a todas las mujeres. Amén. Ayuda idónea. Pero a la misma vez, vamos un poquito más hacia adelante, cuando ella es tentada y comienza comienza a comer de la manzana, del fruto del árbol del bien y el mal. Entonces, ver cómo ella no solo comió a ella, sino que también le dio a Adán. Entonces, es decir, que Eva ciertamente no se estaba viendo como el Señor la veía, porque ella nunca se pudo ver como ayuda idónea, porque ahí simplemente fue una ayuda demonia, como un capítulo que habíamos hecho anteriormente. Sí. Y no solo que comió ella, sino que también le dio de comer a Adán. Ahora, al punto que quiero ir con todo esto es que muchas veces
así como pasó con Adán y Eva, que fueron, Eva cuando fue tentada, muchas veces al no reconocer la voz de Dios y decir, no, pero es que Dios me llama a mí, ayuda idónea, yo no puedo caer en esta tentación. Entonces, el punto que quiero hablarte es de la tentación que ella tiene y que podemos tener todos al cada día, en cada momento, pero cuando nosotros logramos vernos como Dios nos ve, también vamos a poder ver esas tentaciones como Dios las ve. Entonces ahí simplemente vamos a poder decir como que, oh, estoy frente a una tentación, Dios me llama a mí, ayuda idónea, Dios me llama a mí, el líder de mi hogar, el líder espiritual, el sacerdote de mi casa, pues eso es lo que el enemigo quiere que haga, yo simplemente voy a hacer lo que dice mi Padre Celestial. Sí, poderoso, porque cuando nosotros vemos a Jesús en el desierto, si Jesús no hubiese tenido claro quién era Él y cómo el Padre lo veía, cualquiera estando en su lugar hubiese caído ante la tentación del enemigo. Así mismo. Cualquiera, o sea, cuando nosotros, todo parte de nuestra relación con Dios, pero todo lo que nosotros vivamos a nivel, en este mundo carnal, va a venir de lo espiritual. Y hasta que nosotros no podamos vernos como Dios nos ve, nosotros no vamos a poder tomar las decisiones en base a lo que el Señor dice en su palabra, porque simplemente creemos que no podemos o nos sentimos indignos. Y aquí se me viene a memoria el hecho de que cuando nosotros nacemos en una familia, y esa familia nos da un apellido. Y nosotros vamos creciendo y a mí me llaman Andrea Paulini y todo. Ok, yo sé que yo pertenezco a esta familia y yo me identifico con las cosas de esta familia. Si mi familia es una familia servicial y es lo que a mí me han enseñado y yo soy parte de esa familia, de alguna manera yo voy a adoptar, ¿verdad?, las actitudes que tiene mi familia. Eso incluye bueno y malo. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando nosotros no tenemos ese apellido, esa virtud de sentirnos hijas de Él, yo puedo ir y me puede hablar quien sea y me puede decir, tú eres valiosa para Dios, tú le perteneces, Él te ama, Él pagó con su sangre por ti, pero yo soy la que no me siento parte de esa familia, pues yo no puedo adoptar las costumbres de ellos. No, que Dios dice que hay que perdonar. No, yo no, porque es que yo no soy como ustedes. Y eso nos juega en contra. Muchas veces yo no puedo ser así. Nosotros lo decíamos. Yo no puedo ser así. Yo no puedo ser radical. Yo no puedo dejar de escuchar música del mundo. Yo no puedo hacer esto. Una lista gigante de cosas que no podíamos hacer. Pero cuando quitamos la atención de lo que no podíamos hacer y dije, Señor, todo esto me abruma porque el enemigo es muy astuto. Nuestra propia mente va a jugar en contra. Cuando nosotros estamos tomando una decisión tan importante como es aceptar a Jesús en nuestro corazón, antes de tomar esa decisión siempre vamos a cuestionar todo lo que no vamos a poder hacer después que lo aceptemos, porque nos han vendido muchas veces el hecho de una religión, de creer que acercarnos a Jesús y aceptarlo en nuestro corazón significa que tenemos que vestir de una manera, que tenemos que comportarnos de otra, y nos quitan, es tan sencillo, pero nos quitan la atención de lo realmente importante que es tener una relación con Él. Cuando nosotros estamos, y te lo quiero compartir hoy, cuando tú veas este mensaje, olvídate de todo lo que has escuchado antes, donde te han dicho que los cristianos no pueden hacer una infinidad de cosas que todo el tiempo las escuchamos y que las sabemos porque estuvimos allí. Y enfócate hoy en decirle, Señor, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que estoy escuchando. Voy a dejar de pensar en todo lo que creo que tú me vas a quitar y quiero enfocarme en ti. Muéstrame tú cómo tú me ves. Basa tu relación en lo que Dios quiere darte y no en lo que crees que te va a quitar, porque básicamente eso viene en palabras de hombre, eso es religión, pero el Señor te va a mostrar cómo tú eres de valioso y de valiosa para Él, y todo lo que en tu vida está torcido, todo lo que en tu vida está estancado, está dañado, está destruido, el Señor lo va a ir enderezando, pero sobre todo lo va a ir enderezando no porque Dios hace mágicamente algo, sino porque Él te muestra a ti para qué cosas te hizo y tú vas a empezar a caminar en ese camino, sobre ese rumbo, y te va a permitir tomar mejores decisiones. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ya para finalizar, pues quería traer algo de una persona que me hablaba siempre y me decía, uy, pero es que yo cada vez que hablo con un cristiano siempre me dice como que Dios tiene un propósito grande contigo, Dios esto. Y me decía como que yo lo veo como hasta medio falso, porque es que todo el mundo te dice lo mismo, y es que muchas veces cuando esa persona te está hablando como Dios te ve y como lo que Dios quiere para tu vida, pero como tú no has podido recibir eso de parte del Señor, pues simplemente lo ves como que, sí, todos dicen lo mismo, todos hacen lo mismo, pero no funciona de esa manera. Así que donde el enemigo te ha llamado orgulloso, donde el enemigo te ha llamado infiel, fracasado, drogadicto,
drogadicto, adúltero, y bueno, y pare de contar. El Señor te dice: hijo, te amo, hijo, yo quiero lavar tus pecados, hijo, yo quiero que tú te veas como yo te veo, para que puedas salir así a conquistar lo que he puesto para ti en este mundo. Amén. Este fue nuestro capítulo de Confiados. Pues esperemos que lo puedas disfrutar en familia, que lo puedas compartir. Recuerda que ahora estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Búscanos en YouTube como Confiado Podcast. En redes sociales estamos como Confiados-2. Y síguenos por allí, déjanos tus comentarios, comparte este video con alguien más que necesite escuchar una palabra del Señor y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Dios te bendiga.